Bien, aquí estamos nuevamente, se quedaron del otro lado, estamos ya chusmeando en la cocina otra vez. ¿Cómo marcha el cerdo que tenemos listo acá? Creemos que bien. Ahí Ivana. la cámara lo va tomando. Tenemos... Lo damos vuelta. Le pusimos un caldito, ¿viste esos en cubitos con agua? De verdura, me habías dicho. De verdura, sí, sí, sí. Y ahora, bueno, yo lo que hice fue picarle un ajito para que se desarme bien. Y ahora le vamos a poner el perejil, los costaditos para que aromatice un poco la carne. Buen sabor seguramente que va a tener. Exactamente. Y tenemos, bueno, zanahoria. Sí, estuve picando zanahoria. Zanahoria en tiritas. Ahora vamos a picar el pimiento y picamos cebolla. La cebolla, bueno. Luego lo vamos a cocinar un toquecito nomás, Ivana, para que no las comas crudas, si no, bueno, no hay drama. Lleva pocos minutos entonces. Sí, unos minutitos para que se ablanden un poquito, para después hacer el omelette. El omelette. Bueno, Paula, vamos a indicar los ingredientes, ¿te parece? Bueno, ¿qué necesitamos? Dale. Para este corte de cerdo, bueno, un corte Malvina elegimos nosotros, pero puede ser cualquier otro. Un caldito para saborizar, ajo, perejil, aceite, sal y pimienta, nada más. Y para el omelette, 4 huevos, un pimiento, una cebolla, una zanahoria, 250 gramos de queso cremoso y 4 fetitas de jamón cocido. Bueno, hasta el momento, por lo que podemos observar, bueno, yo desde aquí y los que están en casa, una receta que no necesita de experimentar tanto en la cocina. No, ponemos no. a cocinar el corte del cerdo, le agregamos el caldo, seguimos con las verduras y listo. Y listo, sí. Y para el omelette, después vamos a estar mostrando más adelante también son unos segundos. ¿Cuánto demora más o menos? No, el omelette es mucho más rápido porque... bueno, el huevo se cocina rapidísimo, así que son 2 minutos nada más. Bueno. Lo que se hace el omelette. Manos a la obra para que sigas, las cámaras te van a seguir tomando total. Gracias. Nos vamos a volver nosotros a la mesa. Bueno, Yani, me tenés que decir que te gusta el cerdo, que te gustan las verduras. Bueno, y el postre, vamos a ver, nos dijo que era algo rápido. Vamos a ver, bueno. Vamos a retomar, si te parece, Janina, especificando las edades que abarca la adolescencia. Bien. Para que entiendan en casa. Bien. Bueno, el tema de las edades tampoco es algo tan tajante y como decíamos antes, también acá está el factor social, porque nosotros vamos a ver que de acuerdo por ahí a la cuestión social y cultural, las edades también se fue modificando a lo largo del tiempo. Bien. Pero aproximadamente, digamos, en las niñas, bueno, lo primero que ocurre con la llegada de la pubertad es la maduración sexual. Es como el primer indicio de que se está acercando a la adolescencia. Que en las mujeres, en las niñas, se da con la aparición de la primera menstruación, que es también un hecho bastante, muchas veces hasta traumático, sobre todo para las niñas. Y para las mamás muchas veces es una situación que genera mucho pudor. Generalmente se da entre la aparición de la primera menstruación, 11 años, pero puede extenderse 14, 15, 10, hasta esa edad más o menos, dentro de lo que sería lo esperable. Y en los varones, bueno, con lo que es la aparición, digamos, del semen y de la eyaculación. En realidad lo que se da como a destiempo, porque en realidad la maduración sexual lo que hace es prepararnos, o sea, es el fin reproductivo para la reproducción. Que en realidad, si bien estamos maduros biológicamente, pero no así emocionalmente. Por eso se da también esto del destiempo. Estos son cambios, digamos, que los niños van sintiendo, sí, digamos, en el cuerpo. Claro, y son cambios que también se van evidenciando, que nosotros lo podemos encontrar en los libros como la aparición de por ahí de los factores de maduración, de desarrollo secundario, que, por ejemplo, bueno, en general la aparición del vello,
en los hombres el ensanchamiento de los hombros y el tórax, en las mujeres el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento de las mamas, por ahí como lo más evidente. Y en general en la adolescencia también se da un crecimiento en lo que es el peso y la altura. Se dice que en realidad, bueno, el periodo de gestación, el primer año de vida y la adolescencia es en el momento por ahí que más se crece en cuestión de porcentaje. Entonces por ahí el adolescente o el niño va empezando a ver toda esta aparición de estos caracteres secundarios, sexuales secundarios, que es lo más evidente. Y es cuando por ahí empiezan los primeros conflictos, los primeros cuestionamientos. Siempre decimos que, por ejemplo, en el caso de las niñas, sobre todo, que frente a la aparición de la primera menstruación, bueno, es un tema que uno como mamá o como papá también lo puede empezar a hablar para ir preparando para ese momento. Bueno, hoy en las escuelas el tema de la sexualidad es un tema que está más abordado. Hay una ley de sexualidad que en realidad fue como muy cuestionada porque en su momento sí. En su momento sí, porque se hablaba, bueno, la idea es implementarla desde el jardín de infantes, que se implementa del jardín de infantes, entonces que no requiere hablar de sexo, sino justamente de sexualidad, que le ayudemos a los niños a aprender a conocer su cuerpo desde la salita de 4 o 5 años. Entonces, cuando le empiezan a ocurrir estos cambios, ya es algo familiar, ya es algo que se estuvo hablando. Así que la verdad, en esto de los cambios sociales, eso es una ventaja. Y allana el camino, digamos, para las familias, porque muchas veces antes, bueno, en la familia estos temas no se trataban, y en la escuela menos todavía. Entonces, el niño, o sea, por ahí como papás, cuando le estamos hablando de algo, ya le es familiar a los chicos. Esa es la primera etapa de la adolescencia que muchos la conocen como, o muchos la llaman la adolescencia temprana. Tampoco, Janina, o sea, no es que se le delega puntualmente a la institución educativa y que ellos tengan como responsabilidad, porque nos vienen a preguntar a nosotros como padres para seguir informándose. Sí. ¿Qué es esto? O sea, y en la adolescencia, y en realidad en todas las etapas, esto es de ir trabajando en red, digamos, que lo que la escuela por ahí nos da el puntapié para, muchas veces como padres, si tenemos ese pudor o ese temor de trabajar estas cosas, lo podamos empezar a trabajar. Y después lo que siempre sugerimos es la consulta al médico de confianza, que generalmente en las comunidades chicas es el pediatra que nos vio nacer, digamos, y que después lo ideal sería también que, sobre todo en las niñas, frente a la aparición de la primera menstruación, una primer consulta al ginecólogo, que muchas veces, que eso también es una cuestión que fue cambiando culturalmente, porque la verdad que la mujer llegaba al ginecólogo en el momento del primer embarazo. Entonces, y también se vio que hay una apertura también de los profesionales para trabajar con las niñas, para darle todas las explicaciones. Muchas veces, así como papás no nos animamos a hablar con los chicos muchas veces no nos animan no se animan a preguntarnos cosas. Entonces uno brindarle esta posibilidad de charlar con un profesional, de que le puedas explicar por ahí las cuestiones o esto que le está pasando que a lo mejor ellos no están entendiendo. Y que tiene que ver esto con una cuestión biológica. Bien, Janina, en cuanto a la madurez sexual que estamos hablando, quizás las mujeres son las que más sufren este tipo de cambios, comparándolo con el hombre. Sí, incluso es como que en general siempre se da como la maduración primero en la mujer, que incluso también hasta emocionalmente uno nota que la mujer va madurando un poco adelantada a los hombres. Pero sí, lo que pasa es que por ahí los cambios que se dan en el varón
por ahí pueden quedar como más en la intimidad. En vez en la mujer, con esto de la menstruación, es como un hecho que trasciende, digamos, y por ahí incomoda, y al principio las niñas, hasta que se acostumbran, que lo hemos pasado todas, digamos, suele ser como muy traumático la primera menstruación, después la aparición sucesivamente, que muchas veces también genera mucha ansiedad, porque como sabemos, si bien, bueno, esto no es un tema psicológico, sino más biológico, pero tampoco es regular, entonces genera mucha ansiedad en las niñas, en la familia. Entonces por eso siempre recomendamos una consulta al médico de confianza o al ginecólogo para que pueda también evacuar estas dudas de los niños y de las los madres papás. Que se ayuden con el profesional también a la hora de explicar y de cómo sobrellevar esto. Vamos ahora puntualmente sobre los cambios en el cuerpo, bueno, lo afectivo, lo psicológico. Sí, bueno, ¿Qué cambios hay? Bueno, son los más notorios y en realidad por ahí son los cambios que más padecemos los adultos. Bueno, el adolescente en esta etapa lo que tiene que hacer es terminar de construir su identidad. La identidad es algo, no es que nosotros nacemos con una identidad, sino que vamos construyendo a lo largo de la vida, con todas las experiencias que vamos teniendo, con los sí, con los no, con lo traumático, con los que nos puede pasar, con los límites que nos ponen, y es en la adolescencia donde todo eso se termina de conjugar. Y el adolescente, para conformar esa identidad, para conformar su propia identidad, necesita diferenciarse del otro. Por eso esta cuestión de por ahí de marcar esa diferencia con el adulto, de tratar de la famosa rebeldía que todos que nosotros utilizamos esa palabra. Sos un rebelde. En realidad lo que el adolescente está intentando es construir su identidad, entonces se diferencia del resto. Entonces, si los papás le dicen, haz esta cosa, los adolescentes hacen tal otra. Todo eso forma parte de esto que decíamos. Lo tomamos como desafío nosotros, en realidad, cuando ellos se oponen a nosotros. Es que muchas veces esto de la crisis es más en función de cómo lo tomamos los adultos que del adolescente mismo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que decíamos antes, que esto es totalmente natural y saludable que así ocurra. El tema es que, bueno, mientras tanto hay que padecerlo, digamos. Pero, bueno, esto de los cambios, esto también de muchas veces del tema de las amistades, que ellos se vuelcan mucho a sus pares, a las amistades, porque en realidad ahí sí encuentran por ahí esa similitud. El tema, otra cuestión que es muy característica, que es todo ya, que es como que se borra del tiempo. Esto también en realidad es característico del adolescente, porque en realidad el adolescente está como haciendo un duelo por la pérdida de todo lo que dejó en el pasado, que es esa niñez, de esa dependencia que tenían a los padres, y en realidad en el futuro no piensa, porque como es algo muy incierto le genera angustia. Entonces todo ya. El ahora. El ahora. Vamos a seguir hablando de la hora y de cómo nosotros tenemos la postura como padres de comprender, que es lo que remarcamos constantemente. Hacemos una pausa en cocina, si te parece, en un rato volvemos.